Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a hacer algo muy distinto a lo que normalmente hago y es que voy a hablar de mis K-dramas favoritos. A ver, he estado viendo muchísimo K-dramas últimamente, los descubrí hace como 2 o 3 meses y estoy completamente obsesionada, me encantan y quiero seguir viendo más y conociendo más sobre los K-dramas. Pero entonces ya he visto algunos y hoy les voy a contar cuáles son mis favoritos o los que recomiendo, digamos. Entonces, primero voy a decir los que me gustaron, que estuvieron bien y que recomiendo, pero al final voy a dar las series que más me fascinaron, que más me encantaron, que probablemente vaya a releer y releer y releer, rever y repetirme porque me parecieron completamente increíbles. Entonces nada, comencemos. Bien. Entonces, en primer lugar tenemos Hometown Cha Cha Cha, que trata sobre nuestro personaje principal, que es una dentista que trabaja en Seúl y decide comenzar de nuevo y se va a un pueblo pequeño a abrir su propio consultorio y a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia. Este me gustó mucho, me pareció que es muy bueno, todos son de romance, todos los K-dramas de los que voy a hablar tienen romance. Me gustó mucho la dinámica de los romances. Prácticamente en todos estos K-dramas lo que más me gusta es la parte del romance, pero en este también me gusta mucho como esa parte de comenzar de nuevo, intentar cosas nuevas, salir de la zona de confort. Eso me gustó bastante de esta serie. A pesar de que al principio la protagonista me desesperó un poquitico y me sacó un poquito de quicio, en general es una muy buena serie. Después tenemos Love Next Door. Esta es la historia también. Nuestro personaje principal regresa al pueblo donde se crió y aquí se reencuentra con un amigo muy antiguo y se empieza a desarrollar la historia. Muy buen romance. Tiene un aspecto de drama espectacular, no tanto de drama, sino como, sí, de drama, de tristeza, traumas que pasan, que me gustaron un montón. Tiene trigger warnings, revisen trigger warnings porque esta historia tiene un trigger warning que a mí me molestó y por eso no estaba como en mis K-dramas favoritos de todos los tiempos, pero igual vale la pena vérselo, es muy buen romance, me encantó el personaje principal masculino, me encantan los detalles que tiene con ella, la verdad es que es increíble, es que me encantan los K-dramas, son todos románticos. Después me vi The Potato Lab y me encantó. Literalmente, nuestra protagonista trabaja en un laboratorio de papas y le cambian a su jefe y el jefe termina siendo un churro malhumorado. Esa es más o menos la dinámica del comienzo de la historia. Me gustó mucho esta historia y me parece que es completamente increíble. Lo único que no me gustó tanto de esta historia es que al comienzo sí es mucho más lento. Obviamente los K-dramas de por sí son lentos al comienzo, pero me parece que ya estaba como demasiado lento y como que ya, me encantan las cosas lentas, me encantan los K-dramas y me encanta el slow burn, pero ya estaba demasiado lento. Después me vi Forecasting Love and Weather con Song Kang además, que me encantó ese actor. Me gustó mucho, acá miramos un grupo de personas que trabajan en una empresa que da el clima y que da los pronósticos del clima y todo este tema. Y el romance es entre uno de los trabajadores que llega apenas comienza la serie y la directora de como el grupo, el team en el que está él. Muy bueno, me gustó mucho la dinámica de amistad que tiene esta serie, me gustó mucho cómo buscaron también como no solo darle protagonismo solamente a la pareja principal, sino también como un poquito el trasfondo de las historias de los demás personajes. Eso me gustó un montón, la verdad vale la pena vérselo, me gusta mucho eso de amistad, me pareció increíble, me gustó mucho el romance, trata temas un poco más reales, un poco más puestos como bajo tierra, que también me gustó, entonces sí, lo recomiendo. Después me vi Run On y esta es la historia entre las que ponen los subtítulos en las películas y por el otro lado tenemos a un atleta que corre, digamos. Y es la dinámica de ellos dos. Me gustó mucho, me pareció muy tierno, la verdad es que es una serie que vale la pena verse un montón. Ya como que sentía que el protagonista masculino como que yo sé como que lo intentaron pintar como desde un punto mucho más inocente, pero a veces pasaba como ya demasiado.
Entonces eso fue lo que no hizo que fuera así como 100% favorito, pero igual valió la pena vérselo. También es demasiado lento, pero demasiado lento, pero es bueno. Después me vi Romance is a Bonus Book y ese me lo vi hace poquito y me gustó un montón. La verdad es que es una muy buena serie. Es la historia de nuestro personaje principal, que se separa hace un año y está viviendo en unas condiciones muy terribles porque no le han querido dar trabajo, entonces económicamente está muy mal y decide por escondidas irse a vivir a la casa de su amigo, hasta que obviamente es descubierta y ahí se empieza a desarrollar la historia cuando ellos terminan trabajando en la misma empresa. Espectacular porque además la empresa es una editorial, entonces hay mucho contenido de libro que me encanta y me fascina. Entonces sí, me gusta muchísimo ese aspecto de la serie. Normalmente todos estos K-dramas tienen triángulo amoroso, pero siento que lo saben hacer y lo hacen muy bien. A veces me da tristeza de que obviamente el que no queda pues se pone triste y es igual una muy buena persona. Eso me da mucha tristeza cuando pasan esas cosas, y eso pasó en esta serie, pero me gusta mucho como ese aspecto de celos y eso me encanta. Entonces, bueno, estas son las series que recomiendo que me parecen buenas, pero estas, las que voy a decir ahora, son las series que me encantaron y que no le veo absolutamente nada malo a estas series y son completamente perfectas. Entonces, en primer lugar tenemos True Beauty, que fue el primer K-drama que me vi, con el que me obsesioné y estoy obsesionada con este hombre también. Es Cha-Eun-woo, que también estoy obsesionada con este hombre. Y aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal, que se cambia de colegio porque le hacen mucho bullying por ser fea y aprende a maquillarse y a verse bonita. Entonces llega a este nuevo colegio maquillada y siendo muy bonita. Se empieza a desarrollar la historia consiguiendo amigos y hay una persona que como que le atrae ella. Entonces empieza a desarrollar la historia. Me gusta mucho también de estos K-dramas que además hay un trasfondo mucho más profundo de solo se conocen en la serie y empiezan a salir, sino que también muchas de estas historias tienen como ese aspecto de nos conocimos de niños y nos enrollamos de niños, como que mucho más completo y mucho más lindo, que me parece tierno y me gusta, digamos, me parece muy lindo que se conocen desde pequeñitos y no sabían hasta que ya están enamorados. Eso me gusta, digamos. Después seguimos con King the Land, que también me encantó, qué serie tan buena. Y aquí seguimos nuestro personaje principal, que empieza a trabajar en un hotel porque siempre ha querido ser como concierge en hoteles y llegar hasta lo más alto. Entonces es súper trabajadora, es súper buena con lo que hace, eso me gusta un montón. Y por el otro lado tenemos como uno de los dueños, CEOs del hotel. Espectacular, súper romántica me pareció esto. Me encanta la forma como muestran la comida y cómo muestran Seúl y cómo muestran la cultura coreana. Me parece completamente espectacular. Eso me gustó muchísimo de esta serie, pero me encantó el personaje principal masculino porque es un clingy espectacular. Me encantó este hombre. Me pareció súper chévere su personaje y la dinámica también. Hay mucha dinámica de amistad que también es importante para la historia y también desarrollan estos personajes como secundarios de amistad, también tienen su propio desarrollo en la historia. Entonces eso también me gustó un montón y me pareció increíble esta serie. La verdad es que me encantó. Como el ambiente que tiene es increíble. Y después seguimos con una que también me fascinó y es Business Proposal. Y igual. Él es el jefe de la empresa y ella trabaja en la empresa, que es investigación de comidas, de alimentos. Increíble, me encantó también esta serie. Este hombre, el personaje principal masculino, también es increíble, también es en puesto de trabajo. La dinámica de ellos dos al comienzo es muchísimo más diferente que la de Kingland. Vale la pena vérsela, es súper romántica, tiene un montón de aspectos súper lindos y súper chéveres que voy a recomendar siempre. Después seguimos con My Demon y este es una, digámosle como fantasía, como un romance paranormal entre un demonio y ella, que es una humana. Esta historia tiene muchísimo más drama y suspenso detrás porque ella es como adoptada por una señora que al comienzo de la serie fallece y ella tiene que luchar contra su familia con respecto de las herencias y todo este tema.
Y por el otro lado tenemos literalmente un demonio que por cosas de la vida le pasa sus poderes a ella, entonces tiene que quedar con ella constantemente y se empieza a desarrollar la idea. Increíble, increíble, me encantó esta serie por lo mismo, porque tiene suspenso, porque tiene drama, pero al mismo tiempo tiene mucho romance. Me gustó mucho esta historia, me pareció espectacular, algo muy distinto y que nunca en la vida había visto esto en una serie. Sea donde sea el origen de la serie, nunca había visto algo de este estilo y me gustó mucho, me llamó un montón la atención. Después seguimos con My ID y Sagan Man Beauty y este es mucho más inocente, mucho más tierno. La verdad me pareció súper tierno y súper bonito desde ese punto. La verdad me lo vi porque estaba el actor de True Beauty. Aquí seguimos nuestro personaje principal, que es muy feita y le hacían mucho bullying, entonces ella decide hacerse cirugía plástica y después de recuperarse de la cirugía plástica, pues entra a la universidad y aquí conoce un montón de gente nueva, amigos, intereses románticos también claramente, pero ella tiene muchísimas inseguridades por lo que tiene cirugías plásticas y por lo que era muy feita. La verdad es que me gustó mucho por lo mismo, es muy tierno, es muy inocente, nuestros personajes principales son supremamente inocentes, entonces su dinámica es muy tierna y me pareció muy linda, simplemente. Después tenemos A Good Day to Be a Dog y esta es la serie más extraña que me he visto en toda mi vida, porque él es un profesor que le tiene miedo a los perros y ella es una profesora que tiene una maldición y por las noches se convierte en perro luego de ser besada por primera vez. Entonces para romper la maldición ella tiene que ser besada por la misma persona que le activó, digamos, la maldición. También es con Chao-Nu, por si acaso, pero me gustó mucho. O sea, a pesar de que es una historia súper extraña, me gustó mucho la dinámica también de vidas pasadas, de que están como destinados a estar juntos, cómo se va desarrollando la historia es muy divertida, también tiene romance que es muy buena. Hay otros personajes también que son muy chéveres y que me llamaron mucho la atención y que también me gustó mucho ver su desarrollo en cuanto a su historia, a su línea de la historia y a su personalidad, me gustó muchísimo. Muy rara, al principio me costó como meterme un poco en esta historia, precisamente porque es muy rara, es muy extraña, pero al final fue como me encantó, la verdad es una historia increíble. Tiene este aspecto moderno, pero al mismo tiempo sí tiene este aspecto de ficción y de fantasía, y también tiene ese aspecto de vidas pasadas, entonces espectacular. Después seguimos con Family by Choice, que me encantó también. Aquí seguimos la historia de 3 amigos que por cosas de la vida se criaron juntos. Uno lo abandonan en el restaurante del papá, digamos, y el otro es abandonado por su mamá, pero vive con su papá en el piso de arriba. Pero entonces estos 3 amigos siempre han estado juntos desde muy pequeñitos y se criaron juntos a pesar de tener traumas y a pesar de tener como mucho pasado triste desde su infancia. Lograron crear una amistad muy bonita y todo el mundo le parece extraño porque ellos se refieren los unos a los otros como hermanos. Y bueno, se protegen y se quieren como familia, hasta que obviamente entre el vecino de arriba y nuestra protagonista las cosas cambian y empieza a haber un giro, digamos, en esa amistad. Espectacular, esta historia me gustó mucho porque es la línea de la historia casi completa, desde que son muy pequeñitos, casi que el primer capítulo, incluso si no estoy mal, es solamente ellos chiquitos, y a medida que va pasando la serie, pues ellos van creciendo, entonces nosotros también los vemos crecer y cómo van cambiando sus personalidades y cómo van creciendo y todo esto me pareció súper chévere. El romance es súper tierno, es súper lindo, me gustó mucho el personaje principal masculino, me pareció que tiene un aspecto en el cuanto a este romance que me pareció increíble. Después me vi Destined With You, que es otra fantasía y me pareció increíble. Aquí seguimos nuestro personaje principal que trabaja en una empresa. No es una empresa, sino, pues, o sea, sí, pero no. Esto es como como trabajadores sociales, digamos, yo creo que se parecería más como a eso, como a trabajadores sociales. Entonces ella trabaja ahí y un día le cambian su jefe, se cambia el abogado y llega un abogado nuevo, obviamente un abogado altísimo, churrísimo, que es nuestro personaje principal masculino, y este tiene como una maldición o tiene algo extraño que le está sucediendo.
Aquí entra como la parte más de la fantasía, que le dicen que la dueña de una caja de Yeku. Digamos, esto es una vaina súper extraña. Pero entonces, al final, pateé la cámara, perdón. La dinámica de la historia, porque siento que va a ser muy complejo explicar esto, es que ella es la clave para romper la maldición que tiene él. Más o menos esas ideas, empieza a desarrollar la historia. Me encantó el romance de esta historia. La dinámica entre los dos me pareció completamente espectacular. Las escenas de ellos dos me parecieron completamente espectaculares. Me gustó mucho la línea de la historia. Fue algo distinto, diferente, pero al mismo tiempo entretenido y chévere. También claramente tiene saltos a vidas pasadas, como de la Corea antigua, que me pareció absurdamente bueno. Otra vez ese, como dice su nombre, como están destinados el uno al otro, pero me pareció increíble. La dinámica de estos dos es absurdamente buena. Me encantó el personaje principal masculino también, es súper clingy, me encantó, me pareció absurdamente bueno. Y sí, me encantó, se lo recomiendo full. Después me vi Lovely Runner y con este, tuve, volví a patear la cámara, perdón. Con este también tuve, tuve muchos reencuentros. No sé cómo me siento con esta serie porque me gustó muchísimo y me encantó muchísimo. Pero en cuanto a la serie volvía, pasaba y pasaba y pasaba. Porque aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal, que tuvo un accidente y la historia comienza cuando ella está en la clínica porque no puede sentir sus piernas y perdió completamente movilidad de sus piernas. Entonces obviamente está súper triste, está súper deprimida y recibe una llamada de un K-idol que está en la radio, digamos, y ella obviamente con piedras en la mano le responde súper feo, no quiere saber nada, y este K-idol le dice como, quiero que te mantengas viva, vales mucho, bueno, le dice como sus palabras motivacionales, y ella entonces se obsesiona con este K-idol. Más adelante ella va al concierto, pues intenta ir al concierto de esta banda, solo que no lo logra. Y se encuentra con él regresando a casa porque su silla de ruedas se quedó sin pila y él la ve cuando está pasando y lo conoce en persona y ella le da unos dulcecitos que después son supremamente importantes y claves. Pero lo triste de la historia es que esa noche él comete un suicidio. Entonces se suicida, pues. Aquí es donde él da un giro completamente la historia, porque entonces ella compró un reloj de él, de cuando estaba en el colegio, y ese reloj se convierte en una máquina del tiempo, y entonces la historia es ella regresando en el tiempo para poder salvarle la vida a él. Obviamente hay mucho romance y hay muchas cosas más espectaculares de la historia que solamente ir y volver en el tiempo y ellos enamorándose una y otra vez. Eso fue lo que me pareció cansón, como ya por fin estaban juntos y prun, otra vez, vuelva al cero. Entonces eso fue lo que me molestó un poquitico, pero después como que lo pensaba y fue como, bueno, lindo ese que se enamoraba de una y otra vez sin importar nada. Entonces esa es más o menos la dinámica de la historia. Hay drama y suspenso detrás que me parece muy chévere y le dan un toque muy especial a la historia. Me gustó muchísimo, la verdad. Este personaje principal masculino me fascinó, de mis favoritos, tengo que decirlo. Me encantó, me pareció muy buena serie, a pesar de que sí tengo ese como algo encontrado de que no sé cómo me siento a veces con esta serie por lo mismo, porque lo lográbamos y prune echaba para atrás y después otra vez prune y otra vez para atrás, entonces era como la repetidera, pero en general me parece muy bueno el concepto de esta historia y me gustó, al final me pareció muy buena y me gustó ya después cuando lo medité, me gustó. Después me vi Head Over Heels y también me encantó esta serie. Nuestros protagonistas son un poquito más jóvenes, pero me pareció tiernísima y me pareció divina. Acá seguimos la historia de nuestro personaje principal, que es un adolescente que va al colegio y todo este tema, pero por el otro lado tiene una vida secreta en donde ella es chamán y tiene contacto con los muertos y con los demonios y todo este tema. Y un día llega una persona a su trabajo, bueno, llega la abuela y un hombre, niño o adolescente a su trabajo y ella le pide que le salve la vida porque él tiene misfortune, como que tiene muy mala suerte, entonces siempre está como en peligro su vida y ella se dedica entonces a salvarlo. Espectacular, me encantó, me pareció súper divertido. Me alegró el día esta serie, la verdad. Tiene romance, tiene drama, tiene suspenso, tiene fantasía, todo desde un punto muy light.
más que cualquier otra cosa. Nada de estas series tienen temas fuertes o densos de pronto como enfermedades o cosas así por el estilo, pero nada como de muertes densas o cosas así por el estilo, no, todo es muy tierno, todo es muy lindo. Y esta es una de esas que a pesar de ella ser un chamán que está en contacto como enfrentándose a un peligro junto con él, me encantó, me pareció divino, qué personajes tan espectaculares, divinos. Y también me vi When the Weather is Fine y estoy ahorita obsesionada con esta serie, todavía la estoy pensando constantemente y buscando reels y TikToks y todo lo que tenga que ver con esta serie porque me encantó demasiado, demasiado, demasiado. Me gusta mucho esta serie. Sí, aquí seguimos la historia de nuestro personaje principal que se regresa al pueblo donde se crió. Esta es la dinámica de los K-dramas últimamente. Y aquí empieza a vivir con su tía y aquí se reconecta también con una persona de su pasado del colegio y se empieza a desarrollar la historia. Buenísimo porque también tiene mucho aspecto de trauma, pero al mismo tiempo tiene mucho romance, tiene muchas cosas muy precisas entre la dinámica de nuestros personajes, tiene mucho aspecto de familia porque como les dije hay trauma y hay como un suspenso, algo específico que pasó y pues también no lo van contando a lo largo de la historia, pero en la línea de esta historia me pareció increíble. Ella no me acuerdo qué es lo que hace, no me acuerdo a qué es lo que se dedica, pero él tiene una biblioteca, una librería pequeña aquí en el pueblo pequeño. Es en la época de frío, de nieve, de invierno, entonces es espectacular. Me gusta mucho este personaje principal masculino, me pareció súper lindo y súper tierno. También inocente desde cierto punto, pero no tanto, no como tan obvio, pero me pareció que estuvo muy chévere. Me gustó mucho la dinámica de nuestros personajes principales, como la chispa que tienen ellos dos es absurdamente buena y eso me encantó y me pareció súper chévere. Entonces se los recomiendo porque es muy chévere, pueblo pequeño, muy acogedor, lindo, tiene sus cosas de drama y tiene sus cosas de suspenso. No es tan light, pero es light, o sea, no tampoco tanto. Se los recomiendo, es muy, 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 muy bueno. Pero bueno, esas son todas las series que me he visto desde que empecé a amar los K-dramas. De aquí en adelante voy a intentar hacer 2 o 3 meses en uno de estos videos contándoles qué series me vi, si las recomiendo, si no las recomiendo. He visto más, pero hay unas que no voy a recomendar porque no me parecieron tan buenas, no me las voy a repetir. No fueron tanto de mi agrado, digamos. No estuvieron mal, pero tampoco como para recomendar, digamos. Y hablemos de las que estoy viendo en este momento. En este momento estoy en el segundo o tercer capítulo de Goblin. Y me está encantando ese aspecto de fantasía. Me está dando un poquito de miedo el aspecto desde que él es un inmortal y se conoce con ella desde que está en el colegio. Entonces eso me tiene con dudas, pero le voy a dar el chance porque la gente dice que es muy bueno y que no tiene problema. Entonces vamos a ver. También me estoy viendo Rocky Historian. Ya les digo cómo se llama porque no me acuerdo el nombre. Ah, sí, Rocky Historian Gu. Ay, bueno, Rocky Historian, porque no, el otro está muy difícil de pronunciar. De todas maneras, es coreano y no puedo hablar, no es muy difícil para mí. Pero bueno, Corea antigua, historia, la historia romántica de dos historiadores. Y también me comencé One Spring Night y en este sí, la verdad, todavía no les puedo decir nada. Tengo la esperanza de que me vaya a gustar mucho, tiene como esa vibra, pero hasta el momento solo sé, no sé mucho de la historia, solo sé que la historia comienza cuando nuestra protagonista se emborracha en la casa de su amiga y al día siguiente tiene que ir a trabajar, pero tiene guayabo, entonces va a una farmacia a comprar algo para el guayabo y se da cuenta que dejó su billetera. Entonces no le puede pagar el señor y aquí se empieza a desarrollar la historia porque obviamente nuestro personaje principal masculino es el que trabaja en la farmacia. Entonces vamos a ver qué tal. Tiene pinta de ser bueno, lo que he visto hasta el momento tiene pinta de ser bueno. Vamos a ver, es con el mismo actor de Love Next Door, que me pareció súper chévere su personaje en esa serie. Entonces vamos a ver. Y bueno, tengo muchísimos más series guardadas y por ver y voy a seguir viendo y consumiendo K-dramas muchísimo. Entonces pueden estar pendientes de las recomendaciones individuales en los cortos o en TikTok. O también esperar acá 2 o 3 mesecitos a que yo haga un video
de estos, así mucho más largos y contándoles mucho más detalladamente sobre las series que he visto últimamente. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo por hoy. Les recuerdo que acá abajo en mi descripción están todas mis redes sociales. Si me quieren apoyar dándole like, comentando o compartiendo este video. Y si quieren más contenido mío, principalmente sobre libros, los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que no se pierdan de ningún video, recomendación o libro que les pueda interesar. Si llegaron hasta acá, déjenme una banderita de Corea en honor a todos los K-dramas de los que hablamos hoy. Nos vemos en el siguiente video, que estén bien, chao.